Y como tú no quieres hablar conmigo, yo no quiero hablar contigo. Así que vamos a arrancar con los videos, que hoy tenemos mucho. Arrancamos con las 15 películas más sobrevaloradas de la historia. Seguramente aquí estará tu película favorita porque a ti te gusta lo sobrevalorado. Lo único que te gusta que no está sobrevalorado soy yo. Avatar son casi 3 horas de efectos especiales bonitos y una historia que copia Avatar es la cagada. misma trama de Pocahontas, mientras que La La Land son solo canciones y bailes de un par de personajes que fallan en conectar con la audiencia. Estas son las 15 películas más sobrevaloradas de la historia. Comencemos con la película más taquillera de todos los tiempos, Avatar es cagada, ¿no? Es cagada. La primera no. que es también el salvapantallas interactivo más caro y soporífero jamás concebido. El director James Cameron gastó 237 millones de dólares y 15 años de desarrollo tecnológico continuo para entregarnos una trama que calca el guión de Pocahontas línea por línea, sin ninguna vergüenza. Para ponerlo en perspectiva, Ay, te gustan las copias. durante sus interminables 162 minutos de duración, Avatar muestra una sociedad tecnológicamente avanzada invadiendo tierras indígenas para explotar recursos, mientras que el forastero en forma de Jake Sully, que es la representación de John Smith en Pocahontas, cae rendido a los pies de la chica nativa y se vuelve aliado de la tribu. Al mismo tiempo, la estructura de la película se estanca repetidamente para mostrar selvas bioluminiscentes y rituales alienígenas que no aportan ningún peso dramático al arco del protagonista, pero que sirven para exponer los cientos de millones de... No, a mí me gustan las pelis largas. Ojos bien cerrados es larga, y a mí me encanta. Pero estirar una película no la hace buena. dólares que se gastaron en efectos especiales. Luego pasamos casi una hora entera viendo cómo aprende a montar caballos de 6 patas y a conectar su trenza anatómica con pájaros prehistóricos gigantes. Por lo tanto, esta desconexión total entre la revolución tecnológica y la pobreza extrema del guión genera una fatiga visual innegable tras los primeros 40 minutos. Ahora bien, puede que su recaudación de casi 3.000 millones de dólares en la taquilla sea un hito histórico, pero esto no oculta el hecho de que el público general es incapaz de recordar el nombre de un solo personaje secundario. Además, el director priorizó la demostración exhaustiva del formato 3D estereoscópico sobre Yo la hay algo que nunca voy a entender, y es que en Titanic la gente te pinta a Jack y a Rose como que fueran los buenos y le estaban haciendo la 13 y 14 al otro pie sin que supiera nada. construcción de un ritmo cinematográfico atrapante. Y como resultado, convirtió todo el segundo acto en un documental inerte de National Geographic sobre flora extraterrestre ficticia, lo cual aburrió hasta el espectador más entregado a la experiencia visual. Avatar ¡Ay, casi se cae! jaja! demostró que puedes ahogar a la audiencia en un océano de píxeles azules brillantes para ocultar una historia vacía que te hace mirar el reloj constantemente. Y si la selva digital te dio sueño profundo, el siguiente puesto te pondrá a bailar hacia el coma existencial. El mayor capricho narcisista moderno de Hollywood es un homenaje musical que olvidó incluir ritmo real. Con un presupuesto de 30 millones de dólares, el cineasta Damien Chazelle orquestó una extensa carta de amor a Los Ángeles, Ganó el Oscar La La Land, ¿no? que logró recaudar 448 millones de dólares a nivel global. Sin embargo, bajo el deslumbrante logro de 6 premios Oscar, se esconde una narrativa letárgica de 128 minutos, que exige que el público invierta su energía en dos personajes Se la robaron los Nagis gays. ¿Cuál era eso? que pasan la mayoría de la historia quejándose de sus propios privilegios artísticos. Más importante aún, es que el problema central para la audiencia radica en los prolongados silencios existenciales que Moonlight. inundan los espacios entre los números musicales. También es palpable que Ryan Gosling y Emma Stone no son cantantes ni bailarines profesionales, y sus coreografías carecen de la energía cinética de los clásicos de Gene Kelly, que La La Land intenta emular. Es más, las escenas donde el personaje ¿A ti te gustó La La Land? de Sebastián explica el jazz con pedantería mía, interrumpen el flujo emocional, creando valles narrativos donde no ocurre nada de avance en la trama. En tanto, la decisión del director de alargar la Yo te digo algo. A mí me parece una peli que está bien. No es una locura ni me parece cagada. Es una peli... Está bien.
Te salvo una tarde si estás aburrido. Las tomas en el observatorio Griffith y los paseos nocturnos silenciosos solo sirven para dejar a la audiencia exhausta. No obstante, el que quizás sea el peor crimen de la película es que el personaje de Sebastián afirma que desea salvar el jazz, lo cual lo presenta como el típico salvador que toma algo tan importante de la cultura afroamericana, como lo es el jazz, porque solo él puede prevenir que desaparezca entre las sombras. No shot, this could never be. El supuesto encanto mágico de esta obra maestra contemporánea se disuelve rápidamente en una monotonía de secuencias autoindulgentes que no logran sostener una trama carente de profundidad. Veamos ahora cómo la indiscutible madre de todo... ¡No! ¿Qué? No, acá... no. 2001 Odisea al espacio sobrevalorada. Banco, Lloralo, esto es una locura. Toda la ciencia ficción es un somnífero de 2 horas y media, disfrazado de filosofía. En 1960... A ver, lo que te puedo comprar es que el final no lo entiende nadie. La mentira, creo que ni Stanley Kubrick sabía de qué era el final. O sea, el final ese con el bebé y todo, la gente te saca pseudoentendimientos de... No, sí, esto refiere... Nadie sabe qué significa. Stanley Kubrick tuvo a su disposición $10.5 millones para cambiar las reglas del cine, y aunque visualmente logró un hito histórico, la narrativa entregó una verdadera prueba de resistencia humana. A lo largo de sus colosales 139 minutos, la película desafía la paciencia del público moderno con secuencias observacionales que se extienden hasta provocar pura agonía. Como prueba de ello, consideremos los primeros 20 Para este puto y este chat TikTok, Once Upon a Time in Hollywood es cagada seguro. minutos protagonizados 20 sub y la vemos un día de estos en Discord, mango. por actores metidos en disfraces de simios prehistóricos, gritando frente a un monolito, sin emitir un solo diálogo inteligible para avanzar la trama. Luego, el director sacrificó de manera deliberada la exposición tradicional y el ritmo ágil en el altar del hiperrealismo espacial y los pioneros efectos visuales. Todo es plata. Onder, la próxima vez que vayas al súper y quieras comprar algo y te digas, es tanta plata, vos decirle, ay, todo es plata acá. De Douglas Trumbo, pero esto significa que la trama no avanza a favor de mostrar el vacío del espacio donde no ocurre casi nada. Por otro lado, la falta de personajes humanos empáticos, sumado a diálogos robóticos que suenan mucho más muertos que la computadora psicópata HAL 9000, crea una barrera emocional fría y sin alma. Sin embargo, su mayor pecado es la secuencia final del viaje a través del portal estelar y la habitación neoclásica que para unos es una maravilla psicodélica indiscutible, pero otros sienten que fue un capricho del director en su afán de parecer más inteligente que la audiencia, al darles este incomprensible final repleto de silencios estáticos que solo producen sueño entre los espectadores. Adentrarse en la genialidad de Kubrick significa aceptar que la evolución humana debe contemplarse a la velocidad de un glaciar derritiendo Está tirando cualquiera. frente a tus propios ojos sin parpadear. Y si sobrevivir al vacío insonoro te fatigó mentalmente, veamos qué pasa con la siguiente película. Este blockbuster de ciencia ficción es el más reverenciado de nuestra década, ¿Te gusta Donna vos? pero solo es un tráiler glorificado de 155 minutos. There's only a awakening in my mind. Denis Villeneuve es uno de los directores más celebrados de los últimos 20 años, y solo él asumió el reto de adaptar la novela Dune de Frank Herbert, cuya primera adaptación cinematográfica en ¿Te 1984 gusta fue... Interestelar? Te voy a decir algo. ¿Sabés que nunca me viste Interestelar completa? O sea, me habré visto escenas salteadas que la habré agarrado en la tele, pero nunca me la vi completa. tan criticada que muchos productores de cine consideraron que era imposible llevarla a la pantalla de forma competente. En 2021 fue estrenada la nueva versión con Timothée Chalamet como protagonista, y si bien generó una sólida recaudación de 411 millones, más 6 premios Oscar, debajo de sus espectaculares efectos especiales, yace una introducción interminable que se niega a arrancar. A lo largo de sus 2 horas y media, Dune Parte 1 funciona como un prólogo denso, que dedica casi todo su tiempo a explicar
explicar la geopolítica de la especie Melange, las rivalidades históricas familiares y la compleja ecología de Arrakis, relegando la acción real a breves y escasos parpadeos. El cineasta también impone un ritmo funerario, utilizando planos Pensar que el protagonista de este perdió el Oscar por hacer comentarios sobre los judíos, ¿no? generales larguísimos de naves espaciales descendiendo lentamente sobre el desierto infinito. Y todo esto acompañado por la ensordecedora banda sonora de Hans Zimmer, que intenta inyectar una sensación épica artificial donde en realidad solo hay personas hablando en habitaciones oscuras. De todas formas, el peor crimen de Dune es que sufre el síndrome de la mitad de una historia, debido a que corta la trama. Sobre el ballet. A ver, a mí me habían dicho que había dicho un comentario polémico sobre la gente que está en la academia, y ahí son todos judíos. Yo dije, y hacer un comentario sobre los judíos cuando en la academia son todos judíos y te pegaste un tiro de pie, pero si lo hizo sobre el ballet, basado. Justo cuando el verdadero conflicto comienza a materializarse en pantalla. Por ello, pasamos más de 100 minutos de nuestras vidas viendo a la noble familia Atreides prepararse para una traición que todos sabemos que va a ocurrir, arrastrando los pies a través de áridas reuniones de consejo y visiones proféticas ambiguas que solo llevan una secuela estrenada años después. I need you by my side. Esta costosa obra de ciencia ficción exige tu atención solo para recompensarte con una pantalla negra anticlimática y la promesa de que la verdadera historia comienza en la segunda parte. Pero si este nivel de aburrimiento te dejó perplejo, prepárate para ver a Leonardo DiCaprio correr durante horas por parajes nevados. Este fue el Oscar. ¿Sabes que nunca la vi esta? Pero a ver, ganó el Oscar acá. O sea, tan mal no lo habrá hecho. Más suplicado e implorado de la historia de Hollywood, que costó $135 millones y miles de bostezos. La buena noticia sobre esta película es que prefirió el realismo de lugares naturales con clima bajo cero, en lugar de un estudio con pantallas verdes, así como también le dio a Leonardo DiCaprio su primer Oscar a Mejor Actor. Pero una vez pasada la espectacular escena del ataque del oso pardo, que ocurre apenas en los primeros 30 minutos, la narrativa entra de golpe en una hibernación profunda de la que nunca sale. Durante 2 horas el espectador es forzado a acompañar a un personaje que casi no habla, mientras se arrastra de manera lastimosa a través de los paisajes nevados que parecen no tener fin. Al mismo tiempo, el director Alejandro González Iñárritu confunde la miseria física prolongada con la verdadera profundidad existencial de un guión que no tiene lo suficiente para darle tridimensionalidad a su Estaba hecho pija, Leonardo. personaje principal. Cada toma meticulosa de los inmensos árboles balanceándose con el viento o de las lejanas montañas nevadas detienen el impulso natural de lo que es, en el fondo, una simple historia de venganza. De hecho, la película se enamora Yo tanto te voy a decir algo. Para mí lo merecía por el Lobo de Wall Street. No porque el protagonista que encarne me parezca interesante, porque me parece el pelotudo más grande de todos los premios, sino que ocupa bien el lugar de hijo de puta. Y también, ¿sabes cuándo me parece que lo merece? En Once Upon a Time in Hollywood. Puff. Hacer de un actor retirado que trata de volver a la cima. La escena de esa de que está en el remolque y la niña le habla y él... Tal vez no soy tan malo. Es buenísima. Que meten el meme de cuando tu hija te dice: papá, gracias por pegar la mamá, no se estaba callando. Y él... de su propia proeza cinematográfica, que olvida proveer un ritmo constante para el espectador, dejándolo atrapado en un ciclo monótono de frío, agonía y paisajes vacíos. Todo este tortuoso calvario cinematográfico y físico sirvió únicamente para conseguirle un premio de la Academia DiCaprio, a costa de sacrificar la agilidad narrativa y castigar a la audiencia con un crudo letargo invernal. Ahora, si el implacable hielo ralentizó tu pulso cardíaco, la siguiente oferta de la mafia te mandará a dormir durante 3 horas. Pasemos ahora a la conclusión más esperada de la historia del cine, que resultó ser un retiro aburrido y burocrático en... A ver, es la peor de las 3. Eso es verdad. El Padrino 3 es la peor de las 3. A ver. el Vaticano. That's the price you pay.
the life you choose. Tras 16 años de larga espera, Al Pacino volvió al papel de Michael Corleone en la película que se suponía iba a cerrar la trilogía por todo lo alto. A pesar de una excelente recaudación en taquilla, los 162 minutos de metraje destruyeron el legado de la saga con un ritmo agónico que se arrastra penosamente hacia su final. A diferencia de la tensión implacable, la violencia calculada y el profundo desarrollo de personajes de las dos entregas anteriores, esta cinta se hunde en una trama laberíntica sobre una empresa inmobiliaria. Pasa que yo veo a Marlon Brando y siempre se me viene a la cabeza la anécdota de a una actriz le metieron mantequilla en el orto sin avisarle y la cogieron en una película porque les parecía que iba a ser más realista. Y corrupción burocrática dentro del Banco Vaticano que resulta insufrible de seguir. Es por eso que pasamos horas enteras escuchando a hombres vestidos de trajes grises, debatiendo sobre porcentajes, fundaciones benéficas y funciones corporativas, sustituyendo los letales conflictos de poder de las películas anteriores por monótonas reuniones de juntas directivas. Y esto no es todo, ya que el arco narrativo de redención de Michael Corleone, interpretado por un Al Pacino que parece estar cobrando su cheque sin hacer ningún esfuerzo físico o emocional, se siente forzado y carente de la antigua energía dramática que lo caracterizaba. A esto se le suma... A mí, Al Pacino en Perfume de Mujer me encanta, amigo. ¿A cuánto un video de Marica Tachinaba? ¿Qué carajo es eso, Jaino? la terrible actuación de Sofía Coppola, quien Te lo borra Kik. O sea, lo borra solo la app. No sé por qué, Jaina. consiguió el papel de Mary Corleone solo por ser hija del director Francis Ford Coppola, y cuyas escenas detienen por completo la poca fluidez narrativa que logra construir Andy García en el papel de Vincent Corleone. La majestuosidad criminal de la familia Corleone se transformó frente a nuestros ojos en una aburrida auditoría contable que traicionó la esencia de la obra original. Pasa que, Dino, ¿sabes por qué te voy a decir que no? Porque si yo hago un video sobre un personaje que no me gusta, diciendo que me gusta, entre que se va a sentir forzado y se va a ver mal. Y no te va a gustar ni a ti que lo haga. Y si esta lenta burocracia mafiosa te hizo cabecear en el sofá, el siguiente terror diurno te va a quemar las retinas. El terror psicológico más alabado por la productora A24 es en realidad un retiro de yoga de casi 3 horas de duración. We only do this every 90 years. ¿Qué es esto? La primera versión estrenada de este film de horror folclórico tiene una sofocante No la conozco esta, no puedo opinar. duración de 141 minutos, pero el director Ari Aster, pensando que no eran suficientes, lanzó una nueva edición que se extiende el martirio visual a unos masivos 171 minutos, lo que solo sirve para crear una experiencia fílmica que exige niveles sobrehumanos. Esa chica hace una peli con Andrew Garfield que es puto cine. Es sobre una chica que tienen una hija y ella tiene cáncer. Y es toda la película, te lo explican al inicio, o sea, esa es la premisa. O sea, la premisa de la peli es esa. No te voy a decir qué pasa porque no te voy a spoilear. Pero la premisa es esa. Es una muchacha que tiene cáncer y conoce a Andrew Garfield. Sí. No, We Live in Time. Así. De paciencia, el cineasta también tomó la cuestionable decisión de que la atmósfera folclórica es muchísimo más importante que la propulsión narrativa básica, así que gasta cantidades injustificables de tiempo en detallar rituales paganos intrascendentes para la trama. Además, el guión comete el pecado capital del terror moderno contemporáneo, pues hace que un Pasa que hay veces que la gente confunde que algo no sea importante para la trama como para darle énfasis al ambiente que hay. Porque puede haber una situación que para la trama no importe, pero te dé el ambiente.
de misticismo y todo eso. Grupo de protagonistas sea tan carente de inteligencia básica ni tan insoportables en sus dinámicas de pareja tóxica que el espectador simplemente deja de preocuparse por su supervivencia en la primera hora. Por último, cada plano estático se sostiene al menos 5 segundos más de lo que sería cinematográficamente necesario, obligando a la audiencia a buscar pistas escondidas en el diseño de producción nórdico para no quedarse dormida frente a la inmensa monotonía de los diálogos existenciales. En vez de ser una película de horror que mantiene al público al borde del asiento, Midsommar es un mar de lentitud opresiva intencional que nos deja con la sensación de que nada ocurrió durante toda la cinta. Pero si las sectas llenas de arreglos florales te agotaron las energías, prepárate para enfrentar la máxima pretensión filosófica camuflada de un inocente film familiar. Esta película es presuntamente la más intelectual del siglo, pero es un incomprensible ¿La muchacha fuma para curar el cáncer? No. Fuma marihuana para los síntomas. O sea, porque hay veces que la gente fuma marihuana para el tema de del dolor y todo eso cuando es terminal. protector de pantalla combinado con susurros existenciales inaudibles. Puede que esta película, estelarizada por Brad Pitt y Jessica Chastain, ganara la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes, no la vi tampoco. pero el espectador común que paga su entrada al cine sintió que esos densos 139 minutos eran igual a mirar una pared de pintura secarse en cámara lenta. La razón detrás de esto es que el director Terrence Malick abandona la estructura tradicional de 3 actos y prefiere darle al espectador una secuencia ininterrumpida de 20 minutos documentando la creación inicial del universo, la formación gaseosa de nebulosas e incluso dinosaurios generados por computadora caminando por parajes antiguos. Todo esto ocurre mucho antes de dignarse a mostrarnos el conflicto principal de la disfuncional familia en Texas, aunque tampoco puede hacer alarde de esto porque la película, en su afán de hacer arte pretencioso, no le entrega a la audiencia la verdadera motivación de los personajes. Esto quiere decir que el árbol de la vida Qué buen actor que es Brad Pitt, ¿eh? se sostiene a base de tomas contrapicadas del sol brillando a través de las hojas de los árboles y largos paneos de cámara donde la falta de diálogo es total. Además, el pequeño arco narrativo de Brad Pitt y Jessica Chastain se ve pisoteado e interrumpido por cortes a galaxias lejanas rotando y voces de un narrador recitando una poesía metafísica innegablemente soporífera. The way of nature and the way of grace. El árbol de la vida exigió al público que contemplara la inmensidad del cosmos, pero a cambio solo logró generar una epidemia masiva de ronquidos en las salas de cine mundiales. Pasemos ahora al truco publicitario más grande del cine independiente: hacerte creer que grabar a alguien crecer equivale automáticamente a contar una historia magistral. John Paul, George and Ringo, solo, post-breakup. Thanks. 12 largos años fue el tiempo en el que el director Richard Linklater necesitó para grabar esta película que, si bien recibió 6 nominaciones a los premios Oscar, resultó ser un pesado largometraje de 165 minutos que se desinfla por completo debido a la absoluta y deprimente normalidad de su trama central. La ambiciosa premisa de ver crecer al joven actor Ellar Coltrane frente a la lente de la cámara es genuinamente fascinante durante la primera hora, pero luego la cruda y aburrida realidad ataca sin piedad, pues la vida de una persona común es en su abrumadora mayoría sosa y aburrida. Por otro lado, el guión de Boyhood, armado sobre la marcha y la O sea, trata de seguir a alguien durante toda la vida. improvisación durante más de una década, carece de un arco dramático central o de un conflicto que atrape a la audiencia. De hecho, el director tomó la inexplicable decisión de omitir los hitos emocionales importantes de la vida del joven, como su primer gran amor o sus rupturas serias, para enfocarse en filmar escenas mundanas como conversaciones genéricas, viajes largos en auto sin destino claro y discursos pesados pronunciados por sucesivos padrastros alcohólicos. Capturar el paso real del tiempo es un logro monumental, pero olvidar por completo escribir un guión interesante en el proceso convierte el experimento en un video casero interminable. Y si este falso documental te hizo bostezar sin control, el retorno artificial de las leyendas mafiosas te congelará el alma. Ahora veamos la apuesta cinematográfica más cara de la historia de Netflix, que es en el fondo un larguísimo Esta no la vi.
pero tampoco es que haya quedado como una locura, Estilo de ancianos mafiosos de 3 horas y media de duración. Lo siento. No. Oh, por favor. Oh. El director Martin Scorsese tuvo a su disposición un masivo presupuesto de $250 millones e invirtió la mayor parte en tecnología experimental de rejuvenecimiento digital, todo para reunir una última vez a las grandes leyendas del cine de gángsters, ¿Está buena? como lo son Robert De Niro, Joe Pesci y Al Pacino. El resultado final de esta inversión es un agotador largometraje de 209 minutos de duración, y a pesar que este cineasta es considerado un maestro del ritmo frenético y el montaje veloz, en el irlandés pisa el freno a fondo hasta detener casi por completo el vehículo narrativo. La trama empieza con la historia real del sicario Frank Sheeran, contada a través de un tono fúnebre y monótono, que se pierde irremediablemente en detalles minuciosos e irrelevantes sobre la política sindical de Jimmy Hoffa en los años 60 y 70. Por lo tanto, en lugar de entregarnos la energía desbordante de clásicos como Goodfellas, la audiencia enfrenta innumerables y lúgubres escenas en cuartos de hotel de mala muerte y restaurantes oscuros, donde hombres envejecidos hablan en lentos susurros sobre la aburrida logística del sindicato de camioneros. Sin embargo, su mayor crimen fue rejuvenecer a los actores con efectos digitales, pero sus cuerpos de más de 80 años con movimientos lentos no encajan en lo absoluto con estos rostros rejuvenecidos. Ese es un problema, ¿viste? Poner una persona grande que tiene movimientos mucho más lentos en el cuerpo de alguien mucho más joven no encaja, amigo. Para finalizar el irlandés, la última hora está dedicada casi exclusivamente a mostrar el triste deterioro físico y la soledad absoluta del protagonista, postrado en un geriátrico, alargando el sufrimiento dramático hasta unos niveles absurdos que desafían la capacidad de la audiencia de permanecer interesados en la película. No lo tiene que entender todo. Tú sabes a lo que me refiero, a veces es mejor. Todos esperaban un film al mismo nivel de Goodfellas, pero lo que encontraron en la pantalla fue una telenovela que parece nunca terminar. Sé que estos ancianos digitales te drenaron la vitalidad. Ahora el siguiente puesto elevará al hastío a la categoría de alta cultura. Esta autodenominada obra maestra del cine de arte europeo es en efecto la historia de un hombre mayor sudando a mares y mirando fijamente a un adolescente. ¿Qué? La adaptación de la novela del escritor Thomas Mann nos entregó 130 minutos ininterrumpidos de contemplación silenciosa que rompen la barrera humana del aburrimiento fílmico. Durante todo este tiempo, la película sigue el calvario de un famoso compositor gravemente enfermo que viaja de retiro a Venecia, solo para pasar más de 2 horas de metraje sentado en diversos e intrincados sillones victorianos, playas de arena blanca y góndolas oscuras. Su única actividad durante este lapso de tiempo es observar de lejos y en completo silencio a un joven turista polaco, sin dirigirle jamás ni una sola palabra a lo largo del filme. Al mismo tiempo, el director Luchino Visconti toma la extraña decisión de que la estructura narrativa tradicional es irrelevante para su visión de autor y la sustituye por interminables y lentos movimientos de zoom óptico y larguísimas panorámicas sobre la arquitectura veneciana y los pasillos de hoteles vacíos. Por más de 2 horas no hay ni un solo momento de acción, no hay conflicto dramático que avance y apenas hay unos cuantos diálogos significativos esparcidos para lograr anclar la atención del público general. Además, el agónico ritmo de la película es dictado en su totalidad por la densa y omnipresente Pero trolazo, el pendejo. sinfonía fúnebre de Gustav Mahler, que satura el ambiente buscando inyectar gravedad artificial a escenas donde no está ocurriendo absolutamente nada. Reducir una compleja novela psicológica a un ejercicio cinemático interminable de miradas lascivas en absoluto silencio demuestra que el arte europeo a menudo confunde la parálisis visual con la verdadera profundidad. Pasemos al rotundo ganador de 9 premios Oscar, que es en verdad... Uy, qué buen actor este, no me acuerdo el nombre. Es el de la lista de Schindler. Ay, se me fue el nombre de este actorazo. Puf. La cura definitiva e infalible para el insomnio. Bien. Esta es la clase de película conocida como Oscar Bait, porque su única razón de existir es ganar o al menos recibir nominaciones a los premios de la Academia. En su caso funcionó a la perfección tras ganar 9 estatuillas, incluyendo Mejor Película y Mejor Dirección para Anthony Minghella, pero a lo largo de sus pesados 162 minutos de duración, se dedica a saltar torpemente entre el presente de un monasterio italiano en ruinas tras la Segunda Guerra Mundial y largos flashbacks desarrollados.
actúa en Exterminio también. Desarrollados en el desierto del norte de En las África. nuevas. Las principales críticas hacia la dirección incluyen que falla en el intento básico de mantener un ritmo decente y fluido en ambas líneas Rufo, temporales. basta, Rufo, en serio, pará. En el otro extremo, Pesado el que romance está. central entre Ralph Fiennes y Kristen Scott Thomas, que según el guión debe ser el motor emocional de toda la trama principal, es ejecutado de manera clínica y carece de la pasión necesaria para justificar la trágica destrucción de El doctor Kelson. tantas vidas ajenas en la historia. Por lo tanto, el guión del paciente inglés confunde la gravedad dramática histórica con una extrema lentitud paralizante, creando para nosotros una avalancha incesante de escenas contemplativas que terminan por aplastar O sea, por lo que veo de este pibe no le gustan ni las películas de mucha acción como Avatar, ni las películas lentas, ni las películas de... No le gusta nada. cualquier indicio de conflicto real. Quit telling your stupid story about the stupid desert and just die. Ganar 9 premios de la Academia no garantiza el entretenimiento del espectador y solo certifica que Hollywood adora premiar los dramas cargados de tragedias. Pero si este extenso desierto consumió tus energías, la madre de todos los grandes clásicos te enterrará vivo. La película más taquillera de su época. Che, lo que el viento se llevó es un peliculón. Y eso que la vida se añare. Es un interminable melodrama sureño de casi 4 horas de pura tortura. El excéntrico productor David O. Selznick desató un infierno y caos logístico masivo en 1939 con un absurdo presupuesto récord de casi $4 millones y la constante e inestable rotación de 3 directores distintos para forjar a martillazos su titánica obra visual. El resultado final es un gigante histórico que, si lo calculamos y ajustamos a la inflación actual, superaría la ridícula cifra de $4.500 millones en la taquilla mundial. Pero atreverse a enfrentar hoy en día sus abrumadores 238 minutos de metraje requiere de una preparación y fortaleza mental sobrehumana, ya que la primera mitad a duras penas logra sostener ciertos niveles de... Lo que pasa es que no podés traerlo ahora porque ahora no funciona porque la generación está consumida. Pero antes la gente tenía retención. Antes las personas se podían leer un libro sin aburrirse. Pregunta. Los pibes de ahora, menores de 18 años o menores de 22 años, preguntales cuál fue el último libro que se leyeron. ¿Tú te has leído alguna vez un libro entero? Interés narrativo real, gracias al trasfondo de la Guerra Civil estadounidense. Pero una vez que transcurre el larguísimo intermedio teatral, la trama colapsa, convirtiéndose en una interminable y repetitiva telenovela sobre la evasión de impuestos, el manejo de aserraderos de madera locales y múltiples matrimonios fallidos. Por esto, el espectador La Ilíada, ¡puah! Amigo. ¿Puedes creer que yo lo leí 2 veces la Ilíada? La primera vez lo leí en literatura en 5º año de liceo. Cine, amigo. ¡Puah! Canta odiosa la cólera del pélido Aquiles. Cólera funesta que trajo inmensos males para los troyanos. ¡Puf! De las mejores primeras frases de un libro que leí en mi vida. moderno se ve sometido a 2 horas adicionales de castigo viendo exactamente como Scarlett O'Hara, uno de los personajes literarios más odiosos e insufribles jamás escritos en toda la historia, destruye la pacífica vida de las personas a su alrededor por un infantil... Eso te lo inventaste, güey. ¿Qué decís? ¿Qué decís? Así arranca el primer capítulo de la Ilíada.
el capricho amoroso. Todo esto para luego arrepentirse al final sin demostrar nunca ningún crecimiento o arco de personaje real. Del mismo modo, el ritmo del film se vuelve agonizante, quedando estancado en enormes escenas de salón demasiado teatrales y repletas de diálogos melodramáticos que giran en círculos viciosos sobre eternos problemas financieros. Frankly, my dear, ¿Vos sabías por qué Aquiles era inmortal en casi todo su cuerpo menos por el talón? ¿Sabías por qué? Por no comerse I trabas. don't give a damn. Sobrevivir a casi 4 horas de histeria confederada y masivos vestidos pomposos es un oscuro rito de iniciación masoquista para los críticos que confunden un enorme volumen de obras con una verdadera calidad narrativa sostenida. Pasemos a continuación a la mayor sensación de terror independiente de los últimos años, que es literalmente mirar el zócalo de una casa a oscuras durante horas. Primero debemos mencionar los aspectos positivos, ya que el joven director Kyle Edward Ball logró ejecutar un verdadero milagro financiero al gastar apenas $15,000 para filmar un largometraje que recaudó $2 millones. Sin embargo, su audaz experimento de terror analógico exige cobrar un enorme peaje psicológico en forma de 100 minutos, masacrando lentamente. Givel, rindo mañana y no sé mucho. ¿Me desvelo o duermo? Y es difícil. Yo me desvelaría, yo. De la paciencia del ingenuo espectador. Desde el primer minuto, la cinta abandona el concepto básico de utilizar un guión comprensible, de presentar personajes visibles o incluso de utilizar una iluminación funcional mínima. En su lugar, somete a la audiencia a observar tomas fijas e interminables de la nada misma, con pantallas de televisores emitiendo estática blanca, marcos de puertas totalmente vacíos y primeros planos de No la vi. alfombras oscuras. Aunque el concepto Pero vi una recomendación de película de terror y dijo que esta era mid. intentar replicar Así que es la segunda persona que dice que esta es mid. la irracionalidad de las pesadillas infantiles es en teoría brillante. La ejecución técnica real se traduce a una de las experiencias cinematográficas más vacías y exasperantes del siglo, pues pasar 10 minutos mirando un pasillo oscuro mientras escuchas débiles murmullos inteligibles de fondo no es una genuina construcción de tensión y en efecto es una tortuosa prueba de privación sensorial. A su vez, Skinamarink comete el error de estirar un brillante concepto de cortometraje experimental de 10 minutos hasta convertirlo a la fuerza en un inflado largometraje que provoca más miradas a la pantalla de los celulares que auténticos gritos de miedo. El pretencioso terror experimental moderno logró monetizar de forma exitosa el simple acto de obligarte a mirar hacia la pared de tu propia habitación. Pero si esta oscuridad te adormeció, el número 1 de nuestra lista te recordará por qué odias las elitistas escuelas de cine. La autoproclamada mejor película de todos los tiempos es en realidad Ah, no puede ser. No puede meterse. Ah, no, ok. un documental de 2 horas sobre un trineo de madera. Orson Welles es considerado uno de los grandes genios del cine, y aunque es innegable que su película generó nuevas técnicas de cámara para la época, como la famosa profundidad de campo extrema en foco y la inclusión de falsos techos construidos en los sets de grabación, la verdad es que también creó una de las experiencias narrativas más sobrevaloradas del cine. A través de 2 horas en blanco y negro, la audiencia se adentra en una aburrida investigación periodística que está muerta desde su mismo minuto de inicio. El críptico guión también fuerza a la agotada audiencia a escuchar unas irrelevantes entrevistas, ejecutadas con los ancianos ex socios del magnate Charles Foster Kane. Y todos estos personajes secundarios presentados son personas antipáticas que no generan ninguna clase de empatía real, o que solo saben hablar en complicados acertijos burocráticos sobre la ¿Qué película le gusta? gestión interna Me encantaría saber genuinamente qué película le gusta porque de no un le ha gustado imperio de nada. periódicos. A decir verdad, el director estaba tan obsesionado en poder mostrar al público sus innovadoras técnicas de cámara que olvidó por completo el deber primordial de inyectar un núcleo emocional humano y vibrante a toda la historia que intentaba contar, la que La de Skibidi Toilet. muchos críticos consideran la obra maestra del cine. Es un paseo por la monotonía que la audiencia del siglo XXI ¿Te ardió? ¿Sabes lo que me arde, Josué? Que me tengas descuidado y ya no me dones. Eso me arde. Eso me tiene ardidísimo. Eso me tiene muy ardido, hermano.
muy ardido. Eso me tiene muy ardido. Uno ¿verdad? deseosa de resultados rápidos, sería incapaz de sentarse a ver por más de 2 horas. Ahora vamos a ver los clásicos del cine transformados en películas terribles. Haz clic en este video que No, ya no, hijo, ya no te creo.